Hola, buenas tardes. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Estuve leyendo algunas cosas y me acuerdo que el Papa hace poco en una entrevista dijo que tenemos que empezar a pensar desde ahora los desafíos que van a venir después de la pospandemia. Y no solo pensar lo económico, que es muy importante, pero no es lo más importante en nuestra vida. Así que estuve leyendo a algunas personas que han hecho algunas reflexiones desde el punto de vista pastoral y quería compartirlo con ustedes. En primer lugar, ha habido muchas plagas y epidemias en la historia de la Iglesia. Un autor que leía destacaba la figura de San Carlos Borromeo. Él estaba a cargo de la que hoy sigue siendo una de las diócesis más grandes del mundo, si no es la más grande, la arquidiócesis de Milán. En 1575 hubo una terrible epidemia que afectó también Milán y es interesante ver la respuesta de este obispo que es santo y que ha sido tan importante en la historia de la Iglesia por otros motivos. Él, en primer lugar, se preocupó mucho de que hubiera hospitales para todos los enfermos y hostales para que pudieran residir las personas que se estaban recuperando de la epidemia. Debemos recordar que en el siglo XVI los hospitales en Europa eran todos de la Iglesia. A partir justamente de ese siglo, del siglo siguiente, empezaron a existir otros hospitales de orden municipal o dependientes de la realeza, pero prácticamente todos los hospitales desde el siglo VII en adelante son de la Iglesia. Por lo tanto, Carlos, el arzobispo, tuvo una responsabilidad enorme en trabajar para que hubiera atención de salud con los rudimentarios, la salud del tiempo, para todos los enfermos de Milán. Además, se preocupó de generar nuevos empleos. Buscó la manera, acuérdense que la Iglesia era muy importante también en lo material en aquel tiempo, así que buscó la manera de ir generando distintos empleos para tanta gente que se quedó sin trabajo. Estoy hablando del siglo XVI, un ejemplo para nuestro siglo, para nosotros. No sé si como institución, Iglesia, podemos hacer mucho, pero sí como cristianos en este siglo XXI, seguir algo de este ejemplo. Y por supuesto, a lo que más dedicación le dio fue al tema de mantener a la población y su espiritualidad. No podían salir de las casas, porque trasladarse fuera de las casas era correr el riesgo de un contagio que siempre era grave en aquel tiempo. Entonces, Carlos empezó a proponerle a la gente, por medio de partes que se leían y que se entregaban en los distintos lugares, que trataran de vivir dentro de las casas sin poder salir, más hacinados que hoy en muchos casos, sin ningún tipo de trabajo, porque no había teletrabajo, ni ningún tipo de estudio, porque no había aulas virtuales. Les propuso vivir una vida monacal, para que la vida estuviera regida por lo menos por el ciclo de la oración. Y hacía sonar las iglesias, las campanas de las iglesias en todo Milán, en 7 horas diferentes, como los monjes, para que las familias rezaran en sus casas, antes que saliera el sol, al salir el sol, a media mañana, al mediodía, a media tarde, al caer el sol y antes de ir a dormir. También, como no había la posibilidad de transmitir por YouTube las misas, buscaba lugares en las calles donde muchas ventanas podían ver una plazoleta o una esquina, y entonces allí hacía celebrar las misas a los sacerdotes en esos lugares para que la gente pudiera ponerse
en los balcones y en las ventanas para poder escuchar y ver desde lejos la participación en la misa. Incluso organizó a los religiosos y a los sacerdotes para que llevaran la comunión a las puertas a estas familias, por supuesto sin entrar a las casas para no convertirse en vectores de contagio. Estoy hablando del siglo XVI. Obviamente, él también se preocupó mucho de conservar las distancias. No le decían distancia social, pero sabían que la distancia era fundamental para no contagiar a los demás. Y él, sin tener síntomas de la enfermedad, usaba un largo bastón que nunca soltaba. Cada lugar de trabajo que iba con este báculo alargado para alejar a las personas, porque no quería contagiar a nadie. Se preocupaba verdaderamente por el tema del contagio. Bueno, hoy día estamos haciendo cosas parecidas con la gran herramienta de los medios de comunicación que se han democratizado y hoy podemos filmar en casa y transmitir por YouTube, por Facebook, lo que filmamos. Pero también tenemos que ver que se ha tratado de desarrollar en nuestros hogares ritos y liturgias, no solo en nuestro episcopado nacional, sino en todos los episcopados del mundo. Se han hecho distintas propuestas con mayor y con menor éxito de liturgias hogareñas para que las familias traten de santificar su vida, por más que hoy siguen trabajando en muchos casos, haciendo teletrabajo o estudiando, que traten de marcar sus vidas con algunos momentos de oración, que mantengan el espíritu en alto, más allá del desánimo que puede producir la pandemia. También sabemos que en algunos lugares del mundo donde el auto es una pieza fundamental de la vida, se han organizado misas a donde todos concurren con auto, con su automóvil, como si fuera un autocine, y también se están organizando en muchos lugares llevarle la comunión a las familias a la puerta de las casas. Todos decimos que no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo vivir nuestra fe en una parroquia, yendo a participar de las reuniones y actividades, ni qué decir de la misa, es otra cosa. Es bueno que nos demos cuenta, es bueno que sintamos la diferencia, quiere decir que realmente valoramos lo que disfrutamos habitualmente. Pero también hay algunas cosas que merecen nuestra reflexión. Las misas transmitidas por internet son reales, aunque las veamos a través de una pantalla, aunque a veces nos distraigan las cosas que pasan en casa, aunque no podamos comulgar sacramentalmente, estas misas son reales y se celebran constantemente, las que se transmiten y las que no se transmiten. Se celebran en todos los rincones del mundo, en pequeños altares, a veces dichas en voz baja, pero son misas en las que nos unimos a la oración suprema de Jesús en la cruz, ofreciéndose por el bien de todo el mundo, por el bien de la Iglesia, de sus discípulos y por el bien de todo el mundo. Repetimos muchas veces que esta pandemia va a transformar el mundo en algún sentido o en otro, o en muchos sentidos, va a transformar el mundo. Y en esta transformación que se está dando, ¿cuánto va a influenciar esta oración constante, esta oración eucarística que la Iglesia está celebrando? Es realmente importante que pensemos que muchas cosas buenas que tendrá el mundo transformado después de esta cuarentena tendrán que ver con estas misas y con esta oración a la que muchas veces
gracias a Internet, tantas personas se unen para dar gracias a Dios y para pedir por todos los hombres, por los que sufren, por los pobres, por las estructuras injustas del mundo, por los enfermos, por los que trabajan sirviendo, incluso arriesgando sus vidas. Es una oración constante, es una oración real, por más que se transmita a través de los medios. En segundo lugar, creo que es bueno en las parroquias establecidas, en las grandes ciudades, que nos demos cuenta lo que vale tener siempre a nuestro alcance y con total facilidad la vida sacramental. Es un regalo inmenso que no siempre valoramos. Hay muchas personas que no lo tienen. Me acuerdo haber recorrido la Puna muchas veces, visitado pueblitos muy chicos, alejados de la ruta, donde celebraban que yo llegaba porque podían tener una misa. Hacía meses, en algún caso años, que no tenían una misa. Sabemos que esto también sucede en otros lugares del mundo. Hace poco existió un sínodo sobre la región de Amazonia, donde hay comunidades cristianas que ni siquiera tienen una misa al año, porque el sacerdote no siempre puede llegar. También podemos pensar en mucha gente que por sus condiciones de trabajo, gente cristiana, creyente, que trabaja en distintos pozos petroleros a lo largo y a lo ancho del mundo. Las personas que trabajan en la marina mercante, muchas veces manteniendo el comercio y la economía de nuestro mundo literalmente a flote, que son creyentes y que no pueden tener esta vida sacramental como quisieran. Tantas veces también en nuestro barrio hay personas que por enfermedad o distintas circunstancias no pueden salir de sus casas o de sus lugares de internación y no tienen tanto acceso, no tienen este acceso tan fácil a los sacramentos. Quizás esta reflexión que brota en este tiempo de cuarentena nos debería hacer más agradecidos, ¿no? Más agradecidos por lo que podemos disfrutar constantemente. Incluso me imagino que hay personas que participaban de los sacramentos tibiamente, que en estas circunstancias podían tener una mini conversión en este sentido y volver a participar de los sacramentos con un fuego interior renovado. Es verdad que en toda comunidad cristiana hay hijos de la costumbre, que quizás participan de la vida sacramental de la Iglesia simplemente por costumbre. Quizás esas personas, después de esta cuarentena, no vuelvan, porque han perdido la costumbre. Pero espero que muchos de ellos, y que todos nosotros, aprovechemos este tiempo también para reflexionar lo que significa el don de los sacramentos, para que cuando termine esta cuarentena con sus distintas fases, podamos reencontrarnos alrededor del altar y en el sacramento de la reconciliación con el corazón encendido por el Espíritu Santo. Piensen lo que ha sido la oración del Papa por la ciudad de Roma y por todo el mundo frente a una plaza San Pedro vacía. Fue transmitida por todos los medios del mundo. Fue seguida por millones de personas, creyentes con un alto compromiso eclesial, creyentes con no tanto compromiso eclesial, incluso creyentes cristianos de otras iglesias
no católicas. Incluso se percibió como muchos periodistas, que generalmente se expresan como personas ateas, que comentaban esta transmisión conmovidos por esta oración hecha delante de Dios, no del público o del telespectador, hecha delante de Dios, por todos los hombres. Es un signo, ¿no?, de que quizás esta cuarentena puede conmovernos un poco y ayudarnos a valorar más estas cosas. Leía también un artículo, parece que en Google la búsqueda de la palabra oración y oraciones se multiplicó, se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó y así a medida que sigue la pandemia. Es un signo de algo que quizás la Iglesia ya sabe. Muchas veces en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, la gente vuelve a buscar a Dios. Y es así, y esta es una una tercera, ¿no? Los tiempos difíciles nos hacen darnos cuenta qué frágiles son aquellas cosas sobre las que tantas veces ponemos nuestra seguridad habitual. Contamos con ellas y nuestra vida se siente relativamente segura, sobre todo en las clases sociales de media para arriba, se sienten seguras porque, tenemos un techo, tenemos salud y tenemos un montón de comodidades que nos dan esa sensación de bienestar, un bienestar social, en el cual muchas veces ponemos nuestra seguridad. Esta pandemia, sin duda, nos hace darnos cuenta qué frágil que son estas seguridades que nos hemos inventado humanamente. Y entiendo que muchas personas estarán buscando una seguridad en cosas más trascendentes hoy día, ¿no? Vamos a buscar en la trascendencia una esperanza y una seguridad diferente, existencial, como que nos despierta de cierta modorra filosófica existencial, la cuarentena. Por último, también como Iglesia estamos revisando sin duda nuestras estrategias digitales. Participar de misas y entrevistas y reuniones online seguramente será una experiencia temporal para la mayoría de nosotros, por lo menos como algo estándar, como algo normal. Pero tenemos que darnos cuenta en esta experiencia qué importantes son las redes sociales, la web, la comunicación por mensajitos, estar comunicados con los feligreses. Se han cerrado las puertas de las iglesias y salimos a buscar los contactos, los mails y los números de WhatsApp de nuestros feligreses. Qué importante han sido para sostener la vida de la iglesia las colectas online. Nadie hoy día tendría una pyme sin una presencia por lo menos básica en la web. ¿Por qué la parroquia no debería también preocuparse de su presencia en Internet? Estaba leyendo que la Iglesia siempre se ha ayudado de las tecnologías para su ministerio. Los medios de comunicación no han sido una excepción. León XIII fue filmado y difundidas sus imágenes por el cine en 1896. La Radio Vaticana está transmitiendo desde 1931. Pío XII se dio el lujo de escribir toda una encíclica, ¿no? Los documentos que escribe el Papa, la encíclica es la más importante, toda una encíclica
sobre la Iglesia y los medios de comunicación en 1957, poco después de la guerra. El sitio web del Vaticano está funcionando desde 1995. Empezó un año antes que el sitio web de la BBC y fue el mismo año en el que comenzó la CNN de Estados Unidos. Así que, de punta. El Papa Francisco está en Instagram desde hace 4 años. Si hoy una persona, joven, adulta, iniciara un proceso de conversión, seguramente buscaría cosas en Internet. Para un joven o incluso un joven adulto contemporáneo, sería inadmisible no encontrar nada en Internet para acompañar su camino. Mucho de la vida de hoy sucede en Internet, está interrelacionado, no vale la pena hoy día hacer tanta distinción entre la vida online y la vida offline, como si fuera solamente real la que es offline. Muchas cosas que tienen que ver hasta con nuestra alimentación hoy pasan por Internet. Entonces, hoy sabemos y encontramos constantemente personas que han decidido iniciar un camino de fe y llegar hasta el bautismo, siendo adultos, por los videos que alguna vez les recomendó YouTube con su logaritmo cuando terminaban de ver sus videos. ¿Y cuántas personas hoy están haciendo sus cursos de catecumenado y de catequesis a través de los medios? Dios actúa por caminos misteriosos. Por supuesto que estos medios también son utilizados por los que tiran para otro lado. No es que Internet sea un camino que conduce a Roma. Internet es una herramienta válida para nuestro trabajo pastoral e Internet es un espacio donde también tenemos que ir si queremos cumplir las palabras de Jesús: vayan a todo el mundo y conviértanlos en mis discípulos y háganlos mis discípulos. Por supuesto que la evaluación que haremos de nuestra actividad en Internet no van a ser los hits o los likes o la cantidad de compartidas en nuestros videos en Facebook. En realidad, lo que vamos a evaluar es cuántas personas se van acercando a la comunidad, se integran a la comunidad y comienzan a caminar o retoman su camino hacia el reino de Dios junto con toda la iglesia. Bueno, son 4 reflexiones que quería compartir con ustedes y la introducción histórica mencionando el ejemplo de Carlos Borromeo, ¿no? Las misas son reales. Nos damos cuenta hoy día qué importante es tener a nuestro alcance en tiempos normales los sacramentos. Valorémoslos más. Reflexionemos sobre la fragilidad de las cosas que nos dan supuestamente seguridad y demos más importancia a lo trascendente. Esto nos va a ayudar a vivir la cuarentena como una prueba que nos fortalece en la fe, no una prueba que destruye nuestros tibios hábitos religiosos, sino una prueba que nos enciende en la fe y en la vida religiosa. Y por último, la reflexión que he compartido con ustedes sobre la importancia de los medios digitales en nuestra vida pastoral y en nuestra misión eclesial. Bueno, espero que esta reflexión nos ayude a pensar en alguna cosa un poco más profunda en este tiempo de cuarentena. Les agradezco mucho si han llegado hasta aquí y que el Señor los bendiga. Hasta pronto.